Hola, mi nombre es Andrés Ferrando y quiero antes que nada agradecer a Wikimania por la posibilidad de poder participar en esta edición 2021. Mi objetivo hoy es poder presentar un proyecto en el que estoy trabajando y cómo el mismo se relaciona con el proyecto de la Wikipedia. Para esto voy a partir compartiendo la pantalla para poder hablarles del mismo y mostrárselos en esta presentación. Lo que ustedes pueden ver acá es un proyecto que nos permite ver los hechos históricos viajando a través del tiempo y el espacio. Para ello, el mapa nos indica dónde suceden esos hechos, informándonos qué otros sucesos acontecían simultáneamente cerca de ese lugar dentro del mismo mapa o en otras zonas del mundo, ¿sí? Nosotros podemos entonces hacer zoom, acercarnos, alejarnos, movernos a partir del mapa y así descubrir los diferentes hechos. Es un programa dinámico, tiene movimiento y con un clic se puede consultar cualquiera de los hechos, ya sea en el mapa o también en los paneles laterales. Esto permite entonces relacionar diferentes hechos entre sí, pero que son simultáneos en el tiempo o hechos correspondientes a una misma categoría que suceden en distinto tiempo o lugar. Para esto podemos entonces desplazarnos en el tiempo y ver qué otras cosas sucedían en el mismo lugar que estábamos consultando. Y también, como veíamos antes, desplazarnos por el mapa para ver qué otras cosas sucedían en ese momento. Este programa nos permite también hacer búsquedas y revisar entonces los resultados desplazándonos, como vemos, en la geografía. Aquí estamos en el año 1960 y también en el tiempo, ¿sí? Para poder ver entonces los distintos hechos que ocurren en cualquier tiempo y lugar. Este dinamismo abarca además diferentes disciplinas del quehacer humano. Puede dar información acerca de biografías de personas célebres, sus obras, ya sean referidas al arte, la ciencia, el deporte, etc. También incluye hechos de la historia política de la humanidad, formación de naciones, guerras y otras. Las diferentes categorías disponibles nos permiten entonces seleccionar u ocultar parte de esos hechos para, en tal caso, poder centrarnos en aquello que nos interese más. Aquí podemos ver entonces, apenas como un ejemplo, en el año 1962, la formación del grupo de los Rolling Stones, el primer single de los Beatles o la primera película de la serie 007, ocurriendo todo en el año 1962 en Inglaterra. Por otro lado, el proyecto es también universal. Se busca representar todo el mundo y los hechos que suceden en cada uno de estos lugares. Este programa es una herramienta eficaz en los procesos de enseñanza de la historia
ya que amplía el modo de acceder al conocimiento de los hechos y su interrelación. Es ideal para personas autodidactas que quieren profundizar conocimientos, establecer nexos, conocer causas o proyectar un panorama más vasto acerca de algún acontecimiento dado. También es útil para alumnos y maestros acompañando y dando soporte a sus procesos de aprendizaje. Este programa es una herramienta eficaz en los procesos de enseñanza, ya que amplía el modo de acceder al conocimiento de los hechos y su interrelación. Por lo tanto, el desarrollo de este programa está dirigido a profesores, alumnos o público en general. No se requiere ser un profesional en la historia ni nada para poder acceder a él. ¿Cuál es entonces su relación con la Wikipedia? Este programa busca también ser una fuente abierta de consulta disponible para cualquier persona interesada. Y en ese sentido, parte de la idea es poder trabajar con la información del proyecto Wikimedia y de esta manera alimentar la información que vemos acá. En este minuto hay principalmente unos pocos hechos cargados de manera manual pertenecientes a la década de 1960. Sin embargo, podemos ver acá cómo estamos trabajando ahora para incluir un volumen mucho mayor de datos de diferentes características y temas trabajados a partir de la información pública y disponible en la Wikidata, ¿sí? La idea y la posibilidad de acceder a datos estructurados y vinculados entre sí nos permite entonces hacer este análisis y este trabajo de poder buscar información para agregar acá sobre diferentes hechos. En este proyecto podemos ver en este minuto algunos primeros ejemplos de datos que se van agregando. Hay por un lado datos relacionados con fundaciones o inauguraciones, ¿sí? Esas fundaciones pueden ser de edificios, de organizaciones, de escuelas o de agrupaciones de personas. En esta pantalla podemos ver ejemplos de las capturas de datos que hacemos desde los servicios de Wikidata. Aquí entonces vamos preparando las diferentes consultas que nos permiten extraer datos de cada uno de los temas que estamos revisando y conversando de manera sistemática y general. Esto permite también ver información relativa con personas que ejercen determinados cargos. En general se trata de cargos públicos, pero podemos tener entonces toda esta información relativa con una persona asumiendo o ejerciendo un cargo. Y tenemos también ejemplos de resultados deportivos. Podemos ver entonces, por ejemplo, las personas que ganan diferentes competencias como carreras de Fórmula 1 u otros ejemplos que estén disponibles a partir de la información. En todos los casos, esto continúa siendo dinámico, entonces uno puede desplazarse por el tiempo y por el mapa para ver estas diferentes informaciones.
De esta manera vemos cómo el volumen de datos disponibles crece de manera sustancial y tenemos muchísima más información disponible para poder consultar. Esta información, para poder trabajarla y agregarla en este mapa histórico, precisa entonces detalles sobre el lugar donde estos hechos suceden y la fecha o la época en la que transcurren. De la misma manera, estamos ahora trabajando también para poder agregar otro tipo de datos y de informaciones. Por ejemplo, ya estamos haciendo consultas con lo que son las fechas y lugares de nacimiento y muerte de muchas de las personas relevantes cuyas biografías están disponibles en la Wikipedia. Estamos trabajando también con otro tipo de información que posiblemente va a requerir algún panel específico dentro de la pantalla. Hoy tenemos un panel para ver los hechos que están dentro del mapa en la zona que tenemos visible. Esto se ajusta a medida que uno se desplaza por el mapa. Y tenemos la posibilidad de ver también lo que está ocurriendo en otros lugares y desplazarnos hacia ahí. De cualquier manera, vamos a estar agregando, decíamos, otro panel con información que no necesariamente está asociada a un lugar particular, como podría ser, por ejemplo, un movimiento artístico y poder indicar, por ejemplo, que estamos en el Renacimiento, en la etapa de, no sé, los artistas impresionistas o en cualquier otro momento relevante de la historia. De la misma manera, se pueden marcar hechos que a veces se extienden demasiado en el tiempo y en el espacio, como podría ser, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, entonces, poder indicar que se está viviendo ese momento mientras uno ve otro tipo de información o de hechos más puntuales o específicos en el mapa, como podría ser algún tipo de enfrentamiento puntual o, por ejemplo, el desembarco en Normandía. De la misma manera, la idea es poder agregar otro tipo de informaciones, como por ejemplo, lo que tiene que ver con parte de la producción artística. Nosotros podríamos, por ejemplo, hablar de las películas que se estrenaron en un año determinado en un país y quizás vincular muchas de esas películas con Hollywood o Bollywood en la India o lugares similares, no tendrían suficiente riqueza desde un punto de vista visual si nosotros identificamos una gran cantidad de películas, todas creadas en el mismo punto geográfico. ¿Cuáles son las posibilidades hacia adelante? Uno de los temas en los que estamos trabajando en este minuto es el tema de las lecciones. La idea de las lecciones es poder presentar o desarrollar un tema que abarca diferentes hechos que suceden a lo largo del tiempo. Entonces, al seguir esta lección, nosotros podemos ir aprendiendo o conociendo ese tema que nos va llevando a través del mapa, nos desplaza en el tiempo
nos desplaza en el espacio para ir mostrándonos los distintos sucesos relevantes, pero al mismo tiempo nos permite que el mapa continúe siendo completamente interactivo. Entonces, mientras uno sigue una lección, tiene la posibilidad de continuar explorando lo que está sucediendo en el resto del mapa y en el resto del mundo, ya sea en ese momento o en cualquier otro momento similar. Hoy existen muchísimas formas de poder sumarse y participar. Sin lugar a dudas, una forma es ayudar a pensar y a preparar las diferentes consultas que nos permiten encontrar y descubrir esta información estructurada en la Wikipedia con sus datos de lugar, de coordenadas y de tiempo, que nos permite entonces encontrar datos relevantes para agregar en este mapa. Otra forma de participar y de ayudar es con lo que tiene que ver con los filtros o relevancia de estos datos. En la medida en la que empezamos a conseguir un volumen más grande de información, parte del desafío está sin dudas en poder filtrar la información para mostrar aquellas cosas que se entiendan más relevantes o más trascendentes desde un punto de vista histórico. Y considerar entonces el nivel de zoom que uno hace en el mapa, las categorías que tiene seleccionadas y el lapso de tiempo que está viendo como criterios que nos permitan seleccionar la información más adecuada para mostrar. Hay también muchísimo trabajo, sin duda, en lo que tiene que ver con el diseño visual. Hoy la aplicación está pensada mayormente como una herramienta de consulta y de exploración, donde se busca presentar mucha información al usuario para facilitar este proceso de búsqueda, de comparación y de consulta de los datos. Y en ese sentido es importante entonces tener una pantalla amplia donde poder verlo. Si bien hoy el sitio es accesible desde un teléfono celular, todavía no se puede hacer un uso realmente provechoso del contenido y hay entonces mucho para trabajar en cuanto al diseño para mejorar la experiencia del usuario, tanto en una computadora como en pantallas más chicas como las de un celular. En lo que es la parte del desarrollo hay también muchísimo trabajo por delante en lo que tiene que ver con la usabilidad, los filtros y varios temas que quedan por delante para seguir trabajando. Espero que hayan encontrado interesante esta presentación, el proyecto mostrado, y que esto los entusiasme a poder investigar, a seguir descubriendo la historia y accediendo y colaborando en nuevas formas de acceder a un conocimiento libre, abierto y compartido con todos. Desde ya, muchísimas gracias.